ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, recordándoles que estamos en el capítulo 3 y estamos viendo el tema de, la afección de la potencia del motor por factores como temperatura y presión barométrica básicamente, y su aplicación a la determinación de la longitud de rampa. Hasta esta parte, entonces, lo que hemos hecho es definir cuál es la composición volumétrica del aire, cuál es la temperatura óptima de funcionamiento del motor, de la misma forma la presión barométrica y la aceleración de la gravedad. Pero sabemos bien que en nuestro medio, básicamente, el oxígeno no cumple con las condiciones volumétricas de funcionamiento de un motor. Por esa razón, entonces, tenemos pues una disminución en el rendimiento del mismo. Más todavía podemos decir en lo que concierne a la presión barométrica, porque la presión barométrica, desde luego, es obviamente un valor donde influye básicamente la altitud. Sabiendo que nosotros, por ejemplo, estamos a 3.700 metros, entonces, desde luego que vamos a tener muchas dificultades en lo que concierne a ese aspecto climatológico. Bien, entonces lo que hemos dicho que las potencias, o la potencia en todo caso del motor, podemos corregir a través de algunos factores que se calculan precisamente en función de la altitud y la temperatura. Entonces acá podemos observar en la vista que tenemos, o en la diapositiva, perdón. Entonces ya les estaba explicando, en la primera columna tenemos la altitud y en el resto de las columnas tenemos las temperaturas observadas. Para tener una idea de cómo se usa la tabla, entonces vamos a asumir que queremos determinar el factor de corrección para Oruro, ¿no? Cuya altitud es 3.700. Como pueden observar en la primera columna, ese valor no existe. Hay 3.500 y hay 4.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso podemos interpolar, ¿verdad? Ahora, también hemos determinado, así como un ejemplo, que la temperatura observada en Oruro es aproximadamente menos 9.5. Buscamos esa temperatura y no encontramos, pero sí encontramos dos extremos, o sea que en este caso sería 0 grados y menos 10 grados. Obviamente está en ese intervalo, ¿verdad? Entonces también tendremos que hacer una interpolación, lo que significa que vamos a tener una doble interpolación, ¿ya? Entonces, al hacer esa doble interpolación, fíjense ustedes, aproximadamente me va a salir un valor de 0.65, ¿sí? Entonces, ese va a ser el valor del factor de corrección. Claro que hay que hacer números, ¿no? Hay que interpolar en este sentido y hay que interpolar en este otro sentido, ¿no? De tal manera que tenga un valor. Claro que estoy estimando yo ese valor para que más o menos exista una idea de cuánto es el factor de corrección en este caso de Oruro. ¿De acuerdo? Entonces, así se opera con esta tabla. Aprovechando esta tabla, vamos a ver la siguiente, ya donde se refiere específicamente a la temperatura y presión del aire en función de la altitud. Bueno, la temperatura, pues determinaremos con un termómetro. El problema es un poco la presión barométrica, ¿no? Además, si tenemos nosotros barómetro, no habría dificultad, pero bueno, no siempre uno tiene disponibilidad. Entonces, de igual forma, vamos a determinar ya tanto la temperatura observada como la presión barométrica para Oruro. Entonces, acá lo he juntado una sola tabla, ¿ya? Donde la primera columna es la altitud,
la segunda es la temperatura observada y la tercera es la presión barométrica. Entonces, repito, lo que está a la derecha es la continuación de la primera. Entonces, tiene los mismos datos y les decía, quiero determinar tanto la temperatura observada como la presión barométrica para Oruro. Entonces, fíjense, aquí en la primera columna están las altitudes y tampoco aparece aquí 3700, ¿verdad? Pues eso ya me dice que tengo que hacer una interpolación, ¿verdad? Entonces, con esa interpolación, yo puedo definir, obviamente, la temperatura observada para Oruro. Ahora, fíjense ustedes, aproximadamente esa interpolación me va a dar menos 9.5 grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces, eso les digo que va a suceder así. Ahora, en cuestión de la presión barométrica, tampoco tengo 3700, pero tengo la presión para 3500 y la presión para 4000. Entonces, ahí puedo hacer la interpolación respectiva, donde aproximadamente me va a salir un valor de 380 aproximadamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay? También en la realidad es la presión barométrica. Claro que la presión barométrica es un parámetro muy variable, ya más todavía en nuestro medio. ¿Por qué? Porque la variación de la temperatura tiene un rango bastante grande y eso hace que los valores de la presión barométrica también sean bastante movedizos, ¿no? O sea, esa es una realidad. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esta tabla nos puede servir en el propósito de definir, por ejemplo, ya sea la temperatura observada o ya sea la presión barométrica en función de la altitud. Entonces, lo mínimo que tengo que definir para alguna zona de estudio específico es la altitud. Muy bien, entonces con esa explicación vamos a volver a la parte correspondiente para que sigamos explicando. Veamos. Permítanme un ratito, perdón. Aquí estábamos. ¿Ya? Entonces, precisamente hemos hecho el corte acá. Debido al último párrafo que hemos leído, ¿no? A este párrafo. Entonces, donde dice que el valor del factor de corrección de la potencia puede ser obtenido mediante las tablas adjuntas. Hemos explicado el uso de las tablas adjuntas, entonces no habría problema. Entonces, eso además, ¿qué quiere decir? Que obviamente el factor de corrección puedo obtenerlo a partir de esta fórmula que estoy marcando con el cursor o a partir de la tabla número 21. ¿De acuerdo? O perdón, de la tabla número 1, quiero decir. Ahora, les he explicado la tabla número 2 en la idea de, sobre todo, definir esta presión barométrica. Ya, porque la temperatura ya tenemos la fórmula y con eso vamos a poder calcular, pero la presión barométrica, eso sí es un poco complicado poder definir. ¿De acuerdo? Entonces, con eso estamos bien, ya tenemos cómo, en este caso, determinar esas variables. Seguimos adelante. A ver, algunas apreciaciones de los estudios, ¿no? Por ejemplo, esta es una recomendación que dice, en la práctica no se realizaron correcciones de potencia para alturas inferiores a 600 metros. ¿De acuerdo? O sea, si yo tengo una altitud menor a 600 metros, no es tan pertinente hacer la corrección, ¿no? Ni para temperaturas comprendidas entre menos 15 y menos 30, porque fíjense, si para Oruro, o sea, los 3700 es menos 9.5, a los 5000 aproximadamente es menos 13, creo, ¿sí? Entonces, ¿para qué esto no se va a usar? ¿De acuerdo? Porque
Elevaciones mayores a 8.000 no existen en la Tierra, ¿no? Porque sabemos que el Everest está a esa altitud aproximadamente. Entonces, no vamos a usar, ¿ya? Entonces, por esa razón, valga la aclaración. Ahora, aquí también hay alguna posible solución a lo que estamos estudiando. Vamos a leer el párrafo y luego comentamos. Dice, para vehículos que deben trabajar en elevadas altitudes o a altas temperaturas, se fabrican motores sobrealimentados, que son menos sensibles a los efectos mencionados. En un motor sobrealimentado, un compresor de sobrealimentación proporciona el exceso de oxígeno requerido. Entonces, en realidad, como ya les decía, por la ubicación que tenemos nosotros, entonces requerimos de que los motores que funcionen sean sobrealimentados y así tenemos un rendimiento eficiente del motor, ¿ya? Pero bueno, no sucede eso porque, repito, los fabricantes están al nivel del mar y bueno, para eso no es necesario hacer eso. Ya, pero ¿cómo lo conocemos en nuestro medio? A los motores sobrealimentados. Ustedes han debido escuchar el término turbo. Entonces, un término turbo quiere decir que tiene un compresor de sobrealimentación. Eso nos da la impresión de que si es turbo el motor, entonces rinde mejor, tiene más fuerza, etcétera. No, lo único que estamos haciendo es devolverle las condiciones iniciales que debe tener ese motor, ¿ya? Pero nosotros, si solicitamos a la fábrica directamente ese aspecto, pues lo único que va a hacer es encarecer el costo del vehículo. Y usted sabe, ¿no? Cómo lo compramos normalmente un vehículo en nuestro medio. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón sucede lo que hemos explicado. Muy bien. Ahora ya vamos a entrar en el detalle, o sea, hasta aquí es la descripción de cómo determinar el factor de corrección. Ahora vamos a ver ya algunos criterios de estudios experimentales efectuados para ver de qué forma, obviamente, funciona un vehículo, en todo caso un motor, en una pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. Pendientes máximas en función de la tracción automotora. Vamos a leer y vamos a ir complementando si es necesario con alguna explicación. Los camiones de gran peso son los vehículos que soportan mayor carga por unidad de potencia. En consecuencia, tienen menor velocidad y una inferior capacidad de aceleración. Y aquí hay un detalle importante y eso quiero que entiendan ustedes. Cuando obviamente un vehículo tiene menor velocidad, ¿ya? Eso es sinónimo de lo que dice acá, ¿no? Una inferior capacidad de aceleración. A ver, yo les voy a comentar un ejemplo. Ustedes saben que la marca Toyota, digamos, es bastante afamada en vehículos livianos, pero en Toyota no existen vehículos pesados, ¿verdad? Sí. Y un poco al revés en la marca Volvo. En vehículos pesados tienen bastante fama, pero no tanto así en vehículos livianos. Existen vehículos livianos en marca Volvo. Yo les cuento una experiencia. Por ejemplo, en Toyota, una temporada sacaron vehículos de hasta 8 toneladas de capacidad. Ya, pero estos vehículos eran pues extremadamente lertos. ¿De acuerdo? Lertos. O sea, muy baja reacción a la velocidad. Entonces ustedes dirán, ¿por qué sucedía ese aspecto? Entonces sucedía ese aspecto, como respuesta les digo, porque la relación peso-potencia era muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, el rendimiento de un motor se mide en función de la relación peso-potencia, que eso es lo que nos va a ayudar precisamente a definir la longitud de una rampa. Bien, sigamos adelante.
Dice, ¿no? Estudios experimentales realizados sobre carreteras indican que la velocidad promedio de los camiones sobre tramos de carreteras horizontales es aproximadamente 10 kilómetros hora inferior a la velocidad media de los automóviles. Y aquí hay un factor, en este caso, de relieve o topográfico, como quieran entenderlo, de cómo los vehículos se desempeñan. O sea, si estamos en terreno llano, ¿ya? Tanto el vehículo liviano como el vehículo pesado tienen más reacción a la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, hechas las estimaciones, la diferencia entre un liviano y un pesado podemos considerar entre 10 kilómetros hora, o sea, el liviano es más veloz en 10 kilómetros hora y el pesado es menor en 10 kilómetros hora respecto al liviano. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Pero, digamos, aquí está el otro factor, ¿ya? Dice, ¿no? Comparándolas con sus calidades operativas en horizontal, los vehículos comerciales sobre pendientes descendentes muestran un incremento en su velocidad media de marcha para pendientes comprendidas en un rango entre el 5 al 7%, mientras que para pendientes de más del 7% sufren una disminución. Entonces, lo que pasa es lo siguiente exactamente, perdón, que sea redundante. A partir del 3% de pendiente, o sea, más del 3% quiero decir, pues los vehículos pesados sufren pues un bajón bastante grande en cuanto se refiere a la velocidad. Ya. Mientras que los livianos pueden soportar el ritmo de velocidad más o menos hasta alcanzar estas pendientes, o sea, entre el 5 al 7%. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, el problema es para los vehículos pesados. En pendientes, repito, de más del 3%, pues su rendimiento a la velocidad baja ostensiblemente. Muy bien. Ahora, dice, estudios realizados sobre la circulación de vehículos han permitido expresar que la calidad operativa de un vehículo puede ser evaluado por medio de su relación peso-potencia. Entonces, esta relación peso-potencia, ¿quién lo define? El fabricante. Hace rato ya les decía que valores bastante altos para la relación peso-potencia es sinónimo de entender que son vehículos de poca reacción a la velocidad o en todo caso también a la aceleración. Entonces, ese es el reto de los fabricantes. Hoy por hoy, evidentemente, ya se está tratando de superar el problema ese que estamos manejando en nuestro estudio. Ahora ustedes dirán, pero ¿y por qué lo seguimos estudiando si ya están superando? Bueno, vuelvo a lo que les dije al principio del capítulo. O sea, tenemos vehículos con 60 años de antigüedad. Entonces, hace 60 años, pues no había esa situación de análisis ni de estudio referido al caso. Entonces, por esa razón, vamos a seguir estudiando. Ahora, una cosa resulta ser la calidad operativa, que está inmerso específicamente con la aceleración y velocidad en función del peso de la potencia, o de la relación peso-potencia. ¿Ya? Ahora, hay otro aspecto también que se debe evaluar, que este es, digamos, un caso un poco más integral, donde intervienen varias variables y a eso se llama la capacidad operativa de un vehículo. Dice, ¿no? Los vehículos circulando en rampas en función de las siguientes variables. Relación peso-potencia, evidentemente esto es determinante y hay que tomarlo en cuenta también en lo que concierne a la capacidad operativa. Pendiente de la rampa, esa variable es importante. O sea, no podemos usar nosotros cualquier pendiente al momento de trazar una carretera. Necesariamente tenemos que ver la mejor opción
Y desde luego esa mejor opción nace en las recomendaciones que tiene cada nodo. La longitud de la rampa. El propósito nuestro de este capítulo precisamente es definir esta longitud de la rampa. Pero esa longitud va a ser la máxima longitud recomendable. Si lo hago más largo que esa máxima recomendable, ¿qué quiere decir? Que la caída de velocidad del vehículo va a ser mucho más funesto. Inclusive hasta puede detenerse. Entonces, eso es lo que no queremos. ¿Por qué? Porque me va a generar pues conflictos en la carretera. O sea que no es el único vehículo pues, que está circulando en la carretera. Por detrás, etcétera, hay varios vehículos, ¿no es cierto? Si se detiene y el vehículo por alguna mala maniobra se va hacia atrás, ¿qué me va a generar? Me va a generar accidentes. Y eso es lo que no queremos que suceda, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Ahora, hay otra variable. Dice la velocidad de entrada a la rampa. Observamos este caso porque, bueno, en nuestra norma boliviana, ya esa velocidad de entrada a la rampa es pues exagerado. A ver, les voy a explicar mejor. La norma de la ABC considera la velocidad de entrada a la rampa en 88 kilómetros por hora, o sea, refiriéndome a la velocidad. Entonces, fíjense ustedes, ¿creen que los vehículos ingresan a esa velocidad? Yo creo que no. ¿No es cierto? Nada. Excepcionalmente, claro que sí, se puede dar. Pero, digamos, en una relación de 1 a 100, será pues, un 20% en el mejor de los casos. Y el 80% es diferente la realidad. Pero a través de esta velocidad de entrada a la rampa justifica algunas caídas de velocidad, como vamos a ver mucho más adelante. ¿Ya? Entonces, es otro factor a considerar. El tipo de superficie de rodamiento, o sea, en este caso, si bien se considera como una variable que afecta, en este caso, al rendimiento del vehículo, pero digamos, no es tan determinante, ¿no? No es determinante. En algún caso sí puede afectar más que en otro caso. La resistencia del aire, lo mismo, ¿no es cierto? Hemos concluido nosotros que la resistencia del aire lo único que me genera es más gasto de combustible. ¿De acuerdo? Ahora, aquí viene esta otra variable, la habilidad del conductor. O sea, es importante considerar este caso porque a diario pues nacen nuevos conductores, ¿ve? Sí, esa es la realidad. Entonces, cuando nosotros hacemos un diseño geométrico, tenemos que pensar pues en las personas que están aprendiendo a conducir el vehículo, ¿de acuerdo? En ellos tenemos que pensar, porque a un conductor de 30, 40 años de experiencia, ¿qué cosa le vamos a pedir? Él maneja perfectamente el vehículo, ¿verdad? Pero si está iniciándose, entonces siempre va a tener dudas sobre algunas maniobras que tiene que efectuar, etcétera, etcétera. Eso más dependerá de la persona, pero se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y una última variable a considerar para la capacidad operativa es la altitud. Pues. Como ya les decía, la altitud interviene en lo que concierne en este caso, al rendimiento de la potencia del motor. Y eso es lo que nosotros debemos cuidar, obviamente, por ejemplo, para nuestro medio. ¿De acuerdo? Entonces, con estas dos variables es importante que nosotros consideremos qué variables debo considerar. Ahora, no son los únicos. Estas variables, por ejemplo, están más relacionadas con el vehículo. Después ya vamos a ver otras variables relacionadas con el tipo de terreno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que considerar. Muy bien, sigamos adelante. ¿Ya? Y aquí está lo que hace rato no dije, pero ahora sí lo vamos a decir. En relación a los automóviles, sus características operativas con respecto a las pendientes son sumamente variables, pero en general se admite que valores de hasta el 8% no afectan apreciablemente la capacidad de una carretera.
Entonces aquí le estamos poniendo un máximo, ¿ya? De inclinación, que dice 8%. No lo digo yo, no lo dice la norma boliviana, sino obviamente casi todas las normas, porque todos los países tienen sus normas, coinciden con este valor máximo del 8%. ¿De acuerdo? Ahora, evidentemente, algunas normas son más flexibles, otras menos flexibles. Por ejemplo, en caminos, la norma boliviana esto lo sube hasta un 12%. En la norma colombiana lo suben hasta un 15%. ¿De acuerdo? En la ASTO esto lo suben hasta un 10% y así sucesivamente. O sea, no hay uniformidad de que yo diga aquí murió, pero lo más recomendable es que no sea mayor al 8%. Ya en eso entonces estamos fundamentando la pendiente máxima. Ahora, aquí vamos a dar alguna idea para que ustedes interpreten cómo es la relación peso-potencia en los diferentes tipos de vehículos. Entonces, para ese efecto vamos a leer, ¿no? Dice, en cuanto a la relación peso-potencia, los automóviles de producción comercial poseen relaciones peso-potencia que oscilan entre 10 y 20 kilogramos por HP. En cuanto a los ómnibus interurbanos, la relación peso-potencia está en el orden de los 70 kilogramos HP para aquellos que circulan en zonas llanas y onduladas, y de los 50 kilogramos HP para aquellos que circulan en zonas montañosas. En un camión se estima un rango de relación peso-potencia entre 130 a 210 kilogramos por HP. Muy bien, este valor de los vehículos o de los camiones pesados, entonces esta, digamos, es muy grande. Estimo que estos valores han sido reducidos al máximo, porque yo veo que muchos vehículos pesados ya circulan cuando están sin carga, especialmente relativamente a velocidades más o menos buenas, podríamos decir. No voy a dar un valor porque todo eso depende del vehículo. Ya, entonces, por esa razón, estas cosas son los que luchan los fabricantes. ¿Cómo van a reducir esta relación peso-potencia? Y ustedes saben bien que dependiendo de las marcas de vehículos, ya tenemos una idea concreta de cuál de las marcas es mejor que las otras, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede para este caso. Muy bien. Ahora, vamos a entrar al detalle mismo de cómo vamos a calcular esa longitud de rampa, que es la segunda parte de nuestro tema, ¿ya? Entonces dice, características operacionales de los vehículos en rampas. Dicen, ¿no? Numerosos investigadores americanos, bueno, resaltamos a los americanos porque obviamente tienen mejores opciones, tienen mejores laboratorios, etcétera, ¿no? Entonces, por esa razón, sus investigaciones también son mucho más, digamos, asequibles, mucho más entendibles, etcétera. Realizaron estudios teóricos y experimentales al respecto. Los dos trabajos más completos fueron de la UHF y la de Scriber en 1955 y la de Fire y Peterson en 1963, los cuales desarrollaron curvas de diseño de las características operacionales de los vehículos en rampas. Sigamos adelante. Fíjense, dicen, ¿no? Las investigaciones, o sea, el criterio que vamos a tomar va a ser la de Fire y Peterson, ¿ya? Y dicen, ¿no? Las investigaciones de Fire y Peterson parten de la siguiente ecuación. Dice peso sobre gravedad por la derivada de la velocidad referida al tiempo es igual a la fuerza total emitida por el motor menos la fuerza obviamente consumida por la rodadura
y menos la fuerza consumida por la pendiente. Pero en otras palabras, ¿qué es esta fórmula? Es la fórmula de la segunda ley de Newton, ¿ve? Que dice que fuerza es igual a masa, como es obviamente una masa dinámica la que estamos evaluando. Entonces, esa es la relación peso sobre gravedad. Y la variación de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración, ¿verdad? Entonces, parten de esto. Ahora, obviamente, a esta relación la van a volver semi-empírica por los experimentos que han efectuado ellos en forma más puntual, digamos, ¿no? En este caso. Bien, bueno, ahí está lo que ya les he explicado. Dice, ¿no? Donde F sub t es el esfuerzo de tracción provocado por la unidad